Estimados ciudadanos, soy José Luis Alonso, director de ANCAP, en representación de Cabildo Abierto. Hoy quiero referirme a una situación que se ha planteado como la solución al problema del cemento. Referido a esto, todos habremos escuchado que se expresa como el conseguir inversores. También se ha referido a la solución que se plantea como el de un proceso de asociación. Y quiero detenerme en estos puntos porque ustedes, los ciudadanos, al igual que yo, somos en parte dueños de los bienes y del patrimonio en general que administran todas las empresas del Estado. Recordaremos que han habido 2 referéndums que expresaron en su momento la intención de la ciudadanía, que en definitiva, vuelvo a expresarlo, son los verdaderos dueños de las empresas públicas, que estas empresas debían permanecer bajo el control, el dominio, bajo la esfera del control político de turno, pero en posesión del Estado. Entonces, ahora yendo específicamente a la situación que hoy me hace comunicar a ustedes esta serie de eventos, quiero expresar que una asociación, cuando se plantea con una empresa pública, es de difícil concreción, ¿verdad? Entonces aquí es donde aparece en escena Cementos del Plata, que es una subsidiaria de ANCAP, pero que gira en la órbita privada. Cementos del Plata, en principio, no tendría complicación alguna en hacer algún tipo de asociación con privados. Pero el punto es que en el negocio de la caliza, y habrán escuchado con claridad que me refiero y me he referido siempre al tema de la caliza, no del cemento, porque el cemento es el producto que se obtiene con caliza y con otros elementos, ¿verdad? Pero fundamentalmente piedra caliza. Pero la piedra caliza también se procesa para producir cal. Entonces, esto no es una búsqueda de asociación o de inversores para el cemento. Es para el negocio de la piedra caliza en Uruguay. Habiendo precisado esto, tengamos claro que Cementos del Plata es la que explota desde el inicio del proceso hasta el producto terminado, lo que refiere a la industrialización de la piedra caliza para obtener cal. Y esto se realiza en la planta de 33. Y el principal giro de esta empresa en lo referido a la calera es justamente la obtención de cal viva, que se exporta a Brasil, y el principal y casi exclusivo cliente en volúmenes importantes es la represa de Candiota. Distinto es el tema del cemento. En el tema del cemento, las concesiones de los yacimientos de piedra caliza, o sea, la riqueza que está en el subsuelo, son concesiones que tiene ANCAP. ANCAP, ente autónomo. ANCAP, propiedad de los ciudadanos de este país. Y también ANCAP es la que tiene la concesión del yacimiento de piedra caliza que explota e industrializa Cementos del Plata en 33. No solo tiene las denuncias mineras de los yacimientos actualmente explotados ANCAP, sino que tiene otras varias denuncias realizadas y obtenidas. También ANCAP, en el tema del cemento, es quien realiza el proceso industrial.
es quien utiliza las instalaciones, es quien hace el mantenimiento y es quien hace las inversiones. E históricamente lo ha hecho así. Y también es el que paga el personal. El personal, la explotación, la industrialización y la obtención del producto final terminado en el tema del cemento, ya sea granel o embolsado, la realiza ANCAP. Cementos del Plata participa en una importante, por supuesto, pero minúscula parte del proceso, que es la comercialización. Entendamos entonces que si estamos hablando de tomar un socio o tomar un inversor, no es solo por la comercialización, es también por la explotación minera, y es también por el procesamiento industrial, y es también por el manejo del personal. Y esto nos deja algunas situaciones planteadas con claridad. ¿Vamos a tomar un socio o un inversor solo para la parte importante pero minúscula que recién expresé de comercialización? No, ahí no está el problema. Entonces lo que vamos a hacer es intentar tomar un socio o tomar un inversor, a la postre va a ser ambos lo mismo, para todo el negocio de la caliza en Uruguay. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir ni más ni menos que vamos a ceder el control del manejo de la caliza en Uruguay. ¿Por qué? Y es muy claro. ¿Ustedes piensan que alguien va a poder venir y decir me voy a asociar con menos del 50% con lo que estaría dependiendo de las decisiones de otro? Ciertamente no, ¿verdad? Entonces la asociación va a ser con una parte mayoritaria del paquete accionario y ANCAP, en la figura de Cementos del Plata, quedaría con una parte bastante menor del paquete accionario, por lo que las decisiones de rumbo, de inversión, de comercialización, todo el plan del modelo de negocio pasará a reestructurarlo, decidirlo, planificarlo y ejecutarlo un privado. Es esto lo que estamos planteando. Yo lo que quiero hacer es que quede claro. Y no quiero que esto se plantee como toma de un socio. Es más que toma de un socio. Es toma de un socio estratégico, sí, pero un socio estratégico que va a decidir y que va a imponer sus condiciones. Por otro lado, quiero hacer hincapié en algo que debemos tener muy claro todos los ciudadanos, los dueños de esta empresa y los dueños de estos yacimientos y los dueños de este modelo de negocio y los dueños de este mercado. Y es que si hoy no estamos dispuestos a invertir, y ahora precisaré el alcance de ese término, cuando tomemos un socio mayoritario, necesariamente no va a dejar las cosas como están y va a necesitar invertir. Y si nosotros no vamos a invertir, inexorablemente se va a licuar nuestra parte accionaria. Quiere decir que cada vez que el inversor, y permítanme decir nuevo dueño, porque cuando uno hace, deshace y tiene la potestad de decidir, en mi idioma es dueño. Entonces, cuando haya un nuevo dueño y nosotros seamos los socios minoritarios, cada vez que decida efectuar una inversión, si el Estado no tiene la disponibilidad o no tiene la intención o toma la decisión de no invertir proporcionalmente a su cuota parte accionaria,
va a licuar su participación. Esto debe quedar claro, ¿verdad? Entonces, esto nos deja en un escenario que es muy distinto al actual. Y no quiero decir que sea ni mejor ni peor. Quiero transmitir de manera cristalina qué es lo que se está haciendo, cuáles son los escenarios que se van a plantear, cuáles son los escenarios que finalmente, si avanzamos en este camino, van a cristalizar y cuáles van a ser las consecuencias. Por supuesto que no me creo dueño de la verdad, pero sí, desde mi cargo me siento en la obligación de rendir cuentas y aclarar de manera completa, en lo máximo que pueda, para que la ciudadanía entienda. ¿Por qué? Porque vamos a actuar modificando un esquema que está establecido desde hace décadas. Ese esquema ciertamente ha producido pérdidas. Vamos a cuantificarlas y a manejar algunos números. En el ejercicio pasado, 2021, se perdieron 15 millones y medio de dólares. Números redondos, ¿verdad? De esos 15 millones y medio, unos 2,5 millones perdió el negocio de la cal. Y el resto lo perdió el negocio del cemento. Ante la irrupción de un nuevo actor, competencia, que produce un producto similar al que produce ANCAP, esta compañía ha perdido de parte de mercado. Es así que hemos bajado de alrededor de un 52% a alrededor de un 33%. Y aquí estos números disparan otras situaciones. Del 52% del mercado, al bajar al 33%, necesariamente suceden dos cosas. O uno sigue produciendo al mismo ritmo, con lo que tendría que tener un stock, y ese inventario salir a venderlo, o uno está produciendo menos. ¿Y saben qué? Desgraciadamente la producción se ha ido ajustando al consumo, a la demanda. Entonces hoy no tenemos stock de sobra. ¿Qué quiere decir esto? Y quiere decir que ha bajado la productividad. Quiere decir que los kilos hombre de producto han bajado. Es muy grave y es muy peligroso y es muy riesgoso cuando una estructura productiva se ajusta a la demanda a la baja. Porque si mantiene el mismo costo funcional, tiene los mismos costos para producir y produce bastante menos, quiere decir que cada producto va a tener una carga mayor. Y ese costo aumentado es lo que finalmente determina las pérdidas. Y más en un mercado de alta competencia, porque hoy Uruguay tiene un mercado de alta competencia en el tema del cemento. ¿Y por qué alta competencia? Porque la competencia que tiene ANCAP, las firmas que compiten, los que estaban mejoraron sus costos, mejoraron su capacidad de producción y aumentaron su producción. Y un actor nuevo instaló tecnologías modernas con costos menores de producción, y como si esto fuera poco, el mercado nuestro, el mercado de consumo es muy inferior a la capacidad de producción. Entonces, hoy tenemos superadas el 1.300.000 toneladas de capacidad de producción, y sin embargo, en el último año móvil corrido, el consumo
ha significado unas 875.000 toneladas. Y es un consumo alto para los estándares del país, porque hubo también consumo de la planta de UPM. Entonces, en estas condiciones es que estamos inmersos en un proceso de alta competencia y no tenemos la capacidad hoy por hoy de competir en igualdad de condiciones. Estamos en inferioridad de condiciones. Y no es mi estilo, no me gusta y me parece que no es demasiado productivo hacer auditorías forenses. Pero no puedo dejar menos que mencionar que en un pasado hubieron situaciones que no fueron manejadas con la debida, no quiero decir inteligencia, pero con la necesidad del momento de invertir. Y cuando uno invierte mal, lo que hace es gastar. Y cuando en vez de destinar todos los recursos que se destinaron a procesos de inversión, en vez de haberse atacado 2 plantas a la vez y hubiera modernizado una, hoy, por ejemplo, no estaríamos gastando el 30% más de energía en la planta de minas, energía que se va a evaporar porque tenemos que ingresar a hornos producto húmedo. Entonces, esas deficiencias también hacen a la cosa. Pero, ¿podemos castigar el futuro por el pasado? Creo que no. Creo que debemos actuar a conciencia y con altísimo compromiso que la situación requiere en el presente. Entendiendo qué es lo que se hizo mal en el pasado, sí, por supuesto, para no volver a cometer los mismos errores. Pero si condenamos al futuro, excusándonos en el pasado, estamos en falta en el presente. Y en el presente me siento en la obligación moral y ética de expresar a los verdaderos dueños, a ustedes, ciudadanos, cómo percibo este tema. Y lo percibo de la siguiente manera. Cuando venga un socio nuevo que va a tomar control de la situación, si es que sucede, cuando venga ese inversor, no va a dejar las cosas como están, va a cambiarlas. Y por ejemplo, va a instalar un horno en las cercanías del yacimiento. Entonces va a instalarlo sobre el Queguay. Y entonces va a ahorrar 66 kilómetros por viaje. 33 de ida y 33 de vuelta. Que es la distancia que hoy tenemos, la planta de la cantera, ¿verdad? Y también va a abaratar los costos de extracción. Hoy tenemos tercerizados y tenemos más altos costos que la competencia. Y también va a trabajar en la productividad. Y también va a tener funcionarios que van a hacer multifunción. ¿Y saben una cosa? Es muy posible que agarre el horno 3 y lo instale. Porque ¿saben qué? Cuando yo escucho decir que instalar ese horno saldría más de 100 millones de dólares, yo no lo creo. Pero no lo creo no por desconfiado. No lo creo porque el ser humano compara. Y cuando tenemos los números de lo que costó un yacimiento, más una instalación de planta de última generación, que es capaz de producir, si mal no recuerdo, unas 600.000 toneladas año, digamos que es el doble de la capacidad que tiene ANCAP instalada. Y eso salió poco más que un 30% más que esos 100 millones de dólares. ¿Cómo puede salir solo el horno esa cifra instalarlo?
¿Verdad que no debiera ser, no? Bueno, un inversor va a instalar ese horno u otro similar y lo va a instalar en el Queguay y va a abaratar los costos. Porque ese horno, F.L. Smith, que es quien lo proveyó, en su momento costó $12.600.000. Todo lo demás son fletes, seguros, revalorizaciones contables cada fin de ejercicio, costos de mantenimiento. Y en realidad tampoco fue a pérdida en su momento cuando fue por $80 millones. Fueron 52 millones y algo de dólares lo que fue a pérdida. Creo que debemos todos darnos un baño de realidad. Y empezaré por este directorio. Y es necesario que nos pongamos de acuerdo, el directorio, el sindicato y las autoridades de este país, que también tienen que ver. Porque hubo un grupo de legisladores que planteó un efecto suspensivo sobre este proceso. Y creo que debemos trabajar todos juntos. Y creo que cada uno debe asumir su cuota parte de responsabilidad y su cuota parte de culpa si es que nos cabe. Y debemos encontrar soluciones. Y la solución a un problema no es sacárselo de encima. Porque ¿saben qué? Dentro de algún tiempo, cuando el privado que tome dominio sobre esta situación y sobre este negocio obtenga utilidades, y obtenga utilidades interesantes, ¿quién va a explicarle y a justificarle a ustedes, los dueños, que fuimos incapaces de resolver el problema? Porque hacer frente a las situaciones ventajosas cualquiera hace, pero donde se demuestra la capacidad de gestión es en las situaciones complejas, las situaciones difíciles. No es en lo que está dando ganancia, es en lo que está dando pérdida. Es ahí donde tenemos que abocarnos, es donde tenemos que enfocarnos y es donde tenemos que resolver. Y hay posibilidades. Porque si en vez de gastar, como se ha hecho históricamente en el modelo del negocio del cemento, se invierte con inteligencia, se invierte específicamente en lo que hay que invertir, se invierte de manera secuenciada, con procesos definidos, teniendo inicio y término de la ejecución de obra, bien podríamos encontrarnos con una capacidad de producción de clinker sobre el Queguay. Y bien podríamos exportar clinker. Y yo no me cierro cuando se me dice que la capacidad de producción de este país es muy superavitaria con respecto a la capacidad de consumo, porque es cierto. Pero el mundo no se agota en este país. El mundo tiene necesidades. Y cuando vemos que nuestro gigante vecino, Brasil, produce unas 46 millones de toneladas de clinker, de las cuales unos 30 millones comercializa al exterior, quiere decir que hay mercado. Que nosotros no podamos abastecerlo porque no lo producimos hoy no quiere decir que estemos limitados a nuestro consumo. ¿Y saben qué? Los inversores saben esto. ¿Y saben qué? Si alguien se ofrece a asociarse, es porque está mirando el mundo, no mirando solo a Uruguay. Y está mirando el mundo con la materia prima que sí tiene Uruguay, que son yacimientos de piedra caliza calcítica en vez de dolomítica. ¿Y saben qué? El mundo precisa mejorar suelos para producir. Y la estabilización de pH se hace con caliza de origen calcítico. La cal que se produce debe ser calcítica. Y Uruguay tiene esa caliza.
además, debemos convenir en que hay situaciones para explorar. Y tenemos que conocer nuestro entorno, ¿verdad? Cuando empresas argentinas reciben una multa grande, 178 millones de dólares, por una sobrecarga en costos de fletes a la Mesopotamia argentina, queda claro que nuestra planta en Paysandú tiene mucho más cercanía que las que tienen las plantas que tiene Argentina para abastecer Entre Ríos, Corrientes y Misiones. El candidato natural con menor costo para abastecer esa zona de la Mesopotamia argentina, como antes expresé, es el yacimiento de Paysandú, de ANCAP. Entonces, no podemos juzgar el futuro ni por la inoperancia del pasado, ni por la incapacidad presente. Y con esta incapacidad no estoy castigando, ni culpando, ni indicando a nadie, ¿verdad? La incapacidad viene condicionada por una carga histórica negativa, que es el principal argumento que se presenta, ¿verdad? Es la pérdida acumulada por décadas. Pero eso se puede revertir. Y cuando digo un baño de realidad, y mencioné en primera instancia al directorio, digo que tenemos también otras situaciones para explorar. Tenemos, por ejemplo, cómo mejorar entre 15 y 18 dólares la tonelada cargando ceniza de carbón. ¿Y saben qué? Se puede traer en viajes de retorno desde Candiota. Y esos 15 a 18 dólares por tonelada en el costo también hacen la diferencia. Y cuando digo que cada uno debemos hacernos un baño de realidad, y empecé por el directorio, que no tenemos diferencias, que yo esté hablando de esto aquí no quiere decir que esté planteando diferencias, porque todos y cada uno de los integrantes de este directorio queremos lo mejor. Y vamos a optar por lo mejor del menú disponible. Y para que ese menú disponible sea ventajoso, sea benigno, todos los actores, insisto, tienen que darse un baño de realidad. Y también el sindicato. El sindicato tiene que entender que en productividad estamos muy mal. ¿Es por culpa del sindicato? No, por supuesto que no lo es. ¿Es por culpa de los funcionarios? No, por supuesto que no lo es. ¿Es por culpa de los directores de la compañía? Por supuesto que tampoco lo es. ¿Saben qué? Es culpa de los tres, no de ninguno en especial. Y es culpa de los tres porque tenemos que trabajar juntos, porque tenemos que ponernos de acuerdo, porque tenemos que reconocer lo que es la realidad. Y la realidad es que estamos en alta competencia en el negocio de la piedra caliza en Uruguay. Y la realidad es que tenemos muy baja productividad. Y la realidad es que históricamente no se hicieron las inversiones adecuadas. Se gastó en vez de invertir. Entonces tenemos costos de producción altos. Tenemos tecnología vieja. Tenemos maquinaria que no es 100% confiable. Y todo eso hay que mejorarlo. Y para mejorarlo hay que invertir. Pero para mejorarlo e invertir tiene que estar las condiciones de seguridad en cuanto a la respuesta del personal de que no se van a tomar medidas que afecten la productividad, o que no se va a parar con facilidad, o que vamos a mínimamente competir en igualdad de condiciones con la competencia, porque ellos no tienen estas dificultades. Entonces es muy difícil competir con diferentes condicionantes. Entonces tenemos que ver el objetivo principal. Y el objetivo creo que estamos alineados. Percibimos de distinta manera algunas cosas. El objetivo es obtener los mejores beneficios para los ciudadanos. El objetivo es tener los menores perjuicios. El objetivo es extraer riqueza del subsuelo y que puedan aprovecharla los dueños.
Son ustedes los ciudadanos, soy yo también, soy ciudadano, somos todos y cada uno de nosotros los dueños. El tema es que por momentos se prioriza el dejar de perder porque se percibe que no están dadas las condiciones para invertir ni para explotar de manera eficiente esa riqueza. Estas son las condiciones que están determinando que se haya iniciado este proceso. Está en nosotros, en cada uno de nosotros, el poder resolver de la mejor manera posible. Espero que no tengamos que llegar a un futuro donde nos lamentemos cuando veamos que genuinamente inversores obtienen buenas ganancias. Porque ¿saben qué? Ese es el momento de los arrepentidos. Ese es el momento de los que dirán, ¿por qué no hizo eso el Estado? Ese es el momento que los funcionarios dirán, ¿por qué no permitió que se hiciera hacer esto el sindicato? ¿O por qué permitió que se hiciera? Entonces, esto no se resuelve intentando buscar culpables. Esto se resuelve solo y únicamente encontrando y aplicando soluciones. Esto no es un tema de no invertir porque solo se obtienen pérdidas. Porque tenemos todavía una marca muy bien impuesta. Tenemos una compañía que tiene el 33% del mercado y ¿saben qué? En cualquier parte del mundo, sea el tamaño que sea un mercado, cualquier compañía que tenga un tercio del consumo es considerada importante. Y además, tenemos otras posibilidades. Podemos hacer carreteras con el cemento. En vez de importar asfalto y que se vayan divisas, podemos hacer carreteras, podemos aumentar la capacidad de consumo de este país. Y en vez de durar 7, 8 años, van a durar 40. Entonces, no me resigno a que no podemos explotar inteligentemente la riqueza del subsuelo. Porque en el mundo la riqueza es del subsuelo. Las instalaciones que hay sobre el suelo responden y tienen su razón de ser solo por la riqueza del subsuelo. Estoy hablando de explotación minera, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, no me resigno a creer que el peso de la historia nos va a determinar el futuro. Porque quiere decir que no resolvimos en el presente tener un mejor futuro respecto a este tema específico. Tengo confianza en que las partes podamos lograr encuentros por sobre los desencuentros. Sé que el objetivo es sano y es de buena voluntad de todos. Creo que podemos equivocarnos si solo miramos el peso de la pérdida histórica. Tenemos que modificar esa situación. Tenemos que desde el presente construir un mejor futuro. Y el mejor futuro se logra con compromiso, con esfuerzo, con todas las partes involucradas empujando a la par y en el mismo sentido. Solo así se logra. Muchas gracias.